Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de junio. Hoy vamos a hablar de cómo integrar sus diseños de seguridad con Fluid Attacks. Mi nombre es Catalina Mesa, yo soy la Event Manager de Fluid Attacks. Antes de empezar, les quiero dar como unas recomendaciones para tener en cuenta pues en esta charla. En la parte de abajo tenemos un recuadro de Q&A donde pueden hacer las preguntas. Las van copiando en el momento que se les ocurra, pero las vamos a responder una vez pues finalizada la charla. Y también van a encontrar al final una encuesta, un código QR que pueden escanear. Les agradecemos lo diligencien para ayudarnos pues a ser mejores y saber cómo les pareció esta charla y qué temas les interesan en los próximos meetups. También los que diligencien esta encuesta pues van a participar en la rifa de un Amazon Gift Card por $60. Por $50, perdón. Hoy nos acompañan Stephanie Guisa, que es la Product Manager, y Michael Rivera, que es Head of Analytics. Chicos, los dejo para que empiecen. Muchas gracias, Cata. El día de hoy nos gustaría hablarles un poco de cómo integrar sus diseños de seguridad. No sé si todos de pronto realizan diseños de seguridad, pero cómo pueden integrarlo en el proceso de seguridad con Fluid Attacks. Básicamente nos gustaría tocar dos temas grandes. El primero es como la funcionalidad que da origen a todo esto, que se llama Design Map. Y la segunda nos gustaría entrar en detalles de técnicamente cómo se construyó y cómo funciona, que de pronto muchos deben estar también interesados en saber cómo, por ejemplo, nosotros integramos todo el tema del LLMs en las aplicaciones que estamos desarrollando. Entonces nos gustaría como entrar un poquito más en cómo se hizo y finalmente responder pues todas las dudas que tengan. Siéntanse libres de escribirlo en el chat, así pues lo hacemos como una conversación amena. La A mí me gustaría empezar por cómo surgió todo esto, y esto viene es de un cuestionamiento que nos hizo un cliente, que no es porque haya sido un cuestionamiento de un cliente, sino es el cuestionamiento que nos hizo una de las empresas que también nosotros admiramos mucho a nivel de procesos y de prácticas de seguridad, porque tiene un proceso de seguridad muy robusto, porque adoptan todos los principios como de Secure by Design y como todos los principios que uno como envidiaría o quisiera tener en las organizaciones. Pero ellos nos hicieron un cuestionamiento que para mí fue demasiado importante, porque es como un vacío que existía en la industria, como una falla que las compañías que hacemos pruebas de seguridad o que estamos en el mundo de AppSec no teníamos en cuenta los diseños de seguridad o el modelaje de amenazas que realizan los clientes para hacer las pruebas de las mismas. Entonces me voy a devolver un poquito como hacia atrás. No sé si todos de pronto tienen el mismo perfil o están familiarizados con todos los términos. Entonces, las empresas de AppSec, ¿a qué me refiero con esto? Empresas que hacen seguridad de aplicaciones. Muchos de ustedes las han visto como que qué es lo que normalmente piden en los procesos habituales, dependiendo del escenario, ya sea de pronto caja negra, caja gris o caja blanca, donde sí tiene acceso al código, o si solamente están haciendo pruebas en el ambiente. Lo que se suele pedir son los repositorios, los ambientes y las credenciales para acceder al ambiente, pero no se integra uno de los principios o una de las prácticas en el proceso de pruebas que está muy impulsado también por todo el tema de Secure by Design, que es el tema del modelaje de amenazas o el threat modeling. Entonces, ¿qué es el threat modeling? Básicamente, cuando se empieza a construir software, ya sea una aplicación completa o se empieza a hacer una nueva funcionalidad, es una evaluación de riesgos anterior a la construcción del software, en donde básicamente se tratan de listar todos los componentes que va a tener la aplicación, entender cómo va a ser el tema de las interacciones. Acá lo que muestra la imagen es básicamente como un diagrama en donde se muestran diferentes tipos de componentes, hay una relación entre ellos, pero aquí lo que es importante en el modelaje de amenazas es saber cómo, qué tipo de amenazas o qué tipo de riesgos encuentra la organización cuando está planeando la funcionalidad del software, y con base a eso planear cuáles serían los controles que podrían mitigar esas amenazas o pues sí, realizar que no, garantizar de que no ocurran. Para esto del threat modeling, realmente en la mayoría de organizaciones, de pronto en las organizaciones muy grandes, existen equipos dedicados casi que tiempo completo a hacer este proceso, de sentarse a pensar cómo se debería construir el software. Muchas de las organizaciones no existe como una metodología unificada, existen múltiples metodologías, existen diversas también herramientas para hacerlo.
no existe tampoco un entregable claro. Acá les mostraba como un diagrama de una de todas las que genera una de todos los proveedores que, por ejemplo, existen en el mundo, pero puede ser en formato en Word, puede ser en formato de Excel, puede ser una imagen, como que existe bastante libertad o no existe como algo estandarizado. Pero es una de las prácticas que ayuda a garantizar este principio que en seguridad es muy importante, que es Secure by Design. Entonces, con base a esto que nos gustaba como darles también un poquito de contexto a todos, viene la pregunta que pues que nos surgió a nosotros, obviamente cuando un cliente que conoce tanto de seguridad nos hace a nosotros y nos hace reflexionar también de cómo nosotros integramos a todos los equipos y todos los interesados en la seguridad, que realmente cuando uno piensa en seguridad es o quiénes son los interesados de la seguridad de las aplicaciones. No existe como un área de seguridad, o si existe dentro de las organizaciones un área de seguridad, no necesariamente se cobija el área de seguridad, sino que existen al interior de las organizaciones muchas otras áreas que están interesadas en lo mismo, y una de esas normalmente son los que hacen los diseños de seguridad. Y esto cuando nosotros empezamos a hacer la reflexión como al interior de, bueno, cómo podemos integrar el modelaje amenaza o por qué le servirían a los clientes, llegamos como a tres respuestas bastante importantes. La primera es, hace parte importante del proceso de pruebas de las aplicaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes de pronto si conocen un poquito de Fluid, saben que nosotros hacemos pruebas de seguridad no solo con herramientas, sino también con personas. Estas personas, cuando tienen el diagrama, que pues les estaba mencionando que muchos de los entregables que tienen el diseño del threat modeling tiene un diagrama de la aplicación, ayuda mucho a entender cómo es el flujo de la misma. Entonces ahí vimos como una oportunidad de darle más contexto al analista, de que conozca cuáles son los flujos de la aplicación y cómo automatizar ese proceso. Y hay dos características que vimos que podían ser muy relevantes para el cliente. La primera es priorizar la remediación. ¿Y a qué me refiero con priorizar la remediación de vulnerabilidades? Cuando se hace el diseño de seguridad y se están mapeando cuáles son las amenazas y cuáles son los controles que deberían existir, le permite trazabilidad a los equipos de estar verificando pues en todo momento eh, qué de los controles que se necesitaban implementar se implementaron efectivamente, y si las amenazas que estaban intentando que no se materializaran fueron efectivamente materializados o sigue existiendo alguna brecha. Entonces, con base a esto, y recapitulo un poquito como por qué es importante, para nosotros fue importante para entender el flujo de la aplicación, y ahí vimos una oportunidad muy importante, pues una reflexión muy importante de un cliente, de cómo entender más el flujo de la aplicación, pero también cómo ayudarlos a priorizar la remediación y verificar que todo el esfuerzo que estén haciendo al interior se cumpla con efectividad. Entonces llega a nosotros básicamente como finalizando abril, y pues para todos los clientes la funcionalidad de Design Map. Básicamente lo que permite es que una vez el cliente sube el diseño de seguridad, sube el threat modeling a la plataforma, puede verificar que todas las amenazas que están siendo mapeadas, no tienen que tener ningún formato el documento, salvo que sea un documento de Excel, pero no necesariamente tiene que tener pues las amenazas tienen que estar en una columna específica, sino nosotros respondiendo a las diversas metodologías que pueden existir. Básicamente el cliente sube su diseño de seguridad, amenazas que en su momento a la hora de diseñar, y los mapeamos con vulnerabilidades que existen en la plataforma para que los clientes puedan verificar si efectivamente se están cumpliendo el diseño de seguridad que estaban planteando. Entonces, ¿qué es lo que hace Threat Modeling? Correlaciona las amenazas que tienen los diseños con las vulnerabilidades que tienen reportadas los clientes en la plataforma. Esta es la primera vez, y pues yo le agradezco y quería comenzar como por la historia de cómo da el origen la funcionalidad, porque esta es la primera vez que en toda la industria de seguridad de aplicaciones se busca unir distintos interesados en la seguridad, como es, por ejemplo, las áreas que se dedican, o si de pronto ustedes tienen equipos internos de diseños de seguridad, de cómo traigo también todos esos interesados como a una sola plataforma para que puedan gestionar y puedan hacer verificación
de todo el proceso que están realizando al interior. Y esto es importante, digamos, como que eso fue uno de los pilares por los cuales fue importante hacer el Design Map. Pero me gustaría hablarles de otro estándar de cumplimiento, que no sé si todos lo conozcan, se llama OWASP-SAM. Básicamente es un modelo que permite como dos características para mí principales. Permite medir qué tan madura una organización es en el proceso de seguridad del software. Permite medirlo, pero segundo, genera accionables claros de qué tipo de acciones debería tomar para ser cada vez más madura en el proceso de asegurar mi software. Esto sirve para empresas de todos los tamaños, es una autoevaluación, es una cosa gratuita, incluso si los que quieran pueden, digamos, entrar a revisar qué es OWASP-SAM, y van a ver que está gratuito como cómo se hace uno la autoevaluación y son preguntas bastante sencillas. Me gustaría explicarles un poquito de cómo funciona para que podamos ver cuál es la correlación o por qué, por ejemplo, este tema que nosotros acá sacamos de Design Map hace como toda la correlación o porque, digamos, como que ayuda a llevar a un nivel más alto en la seguridad de las aplicaciones. Básicamente lo que hace la estructura del modelo es dividir eh, 5 funciones de negocio. Pone 5 funciones de negocio. Para cada una de las funciones de negocio pone 3 prácticas de seguridad y 2 caminos para lograrlo. Y con base a eso, con base a esos 2 caminos, hay 3 tipos de niveles. Así básicamente se ve la matriz de OWASP-SAM. Tiene un nivel de gobernanza, un nivel del diseño, de la implementación, verificación y operación. Normalmente nosotros y la mayoría de proveedores de seguridad estamos muy enfocados en esta parte de las pruebas o sí, el proceso de pruebas de las aplicaciones. Pero nos dimos cuenta que acá también cuando uno mira como qué hace que una organización sea mucho más madura en el proceso de threat modeling, que básicamente es el nivel 3. Ustedes ya igual pueden entrar a revisar, digamos, el nivel 1 básicamente es identifica algunos riesgos para la aplicación. La segunda ya tienes una metodología, como pueden hacerlo muchas organizaciones, pero la tercer nivel, que es lo que nos permite ser más maduros a nivel de la calidad del software que estamos construyendo a nivel de seguridad, es verificar que continuamente se esté cumpliendo y actualizar ese diseño, esos diseños de seguridad. Entonces, ahí encontramos como varias sinergias que nos llevaron a lanzar esta funcionalidad. Me gustaría mostrárselas en acción, entonces me voy a mover un momento a la plataforma. Esto es un grupo de prueba, entonces pueden verlo sin ningún problema. Básicamente, cuando una persona ingresa a la aplicación dentro de la ventana de Design Map, lo que puede encontrar, acá ya hay unos datos de prueba, pero puede subirlos el diseño de seguridad. El único requisito que les estaba mencionando es que tenga formato de Excel, lo suben, una breve descripción si quieren, pero lo que esto va a hacer es traerse todas las amenazas que ustedes hayan mapeado al momento de diseñar el software. Se los va a traer aquí, este grupo de prueba lo hicimos en inglés, pero si ustedes, por ejemplo, hicieron su diseño de seguridad en español, se va a traer tal cual ustedes escribieron la amenaza, lo va a correlacionar con las tipologías, las más de 450 tipologías que nosotros reportamos en Fluid, y con base a eso va a decir si tienen al día de hoy una vulnerabilidad abierta, sí o no, o si de pronto sí les reportamos en algún momento alguna vulnerabilidad, pero ya la cerraron, así como el hipervínculo para poder acceder a la vulnerabilidad y tener más información como en detalle. Esto es para mí el siguiente nivel de conectar dos puntas que me parecen muy importantes, que es no solamente el diseño, es decir, sentarse a pensar desde antes qué es lo que yo tengo que hacer para hacer mi software seguro, pero también conectar todo el tema de cómo se hacen que se hagan pruebas de seguridad a la misma y que se priorice el riesgo basado en esto. Entonces, esto es la funcionalidad que nos gustaría invitarlos a seguir utilizando, de pronto para los que no la conocen, y ya que entendieron todos más o menos en qué consiste, me gustaría darle el espacio a Michael
para que nos explique más del funcionamiento interno de cómo se hizo. Me parece bastante interesante eso. Muchas gracias, Steph. Hola a todos. Voy a hablar un poquito entonces de cómo es el funcionamiento interno, cómo construimos esta herramienta y también vamos a poder ver un poquito acerca de la aplicación de inteligencia artificial generativa y machine learning para un caso de uso específico. Entonces, básicamente todo empieza con la documentación. Tal como mencionaba Steph, nosotros tenemos más de 450 tipologías de vulnerabilidad que todas se encuentran muy bien documentadas por medio de nuestra knowledge base. Ahí nuestra knowledge base es pública, pueden encontrar la información acerca de todas y cada una de las tipologías y cada una de las características que guían nuestros modelos de hacking continuo. Entonces, acá es donde empieza todo. Nosotros tenemos estas tipologías documentadas, bien identificadas, bien estructuradas y queremos conectar las dos puntas, tal como lo mencionaba Esther. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La, la parte principal o el paso principal es generar por medio de ese texto una base de datos vectorial. Entonces nosotros tenemos un cuerpo de documentos bastante amplio, mucha información, muchas tipologías, muchos párrafos de texto y básicamente lo que queremos es hacer correlaciones con los inputs que nos dan los archivos que ustedes suben a la plataforma. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Claramente comparar texto con texto es una cosa bastante difícil. Entonces, lo que hacemos es utilizar una técnica que se llama, o una herramienta que se llaman embeddings, para convertir esos cuerpos de texto en espacios vectoriales que tienen la particularidad de conservar como la semántica y la estructura y las definiciones que existen en ese cuerpo de texto se representan numéricamente en ese espacio vectorial. Entonces, como lo podemos ver acá en el iconito que yo les puse acá, existe una distancia general entre la palabra man y woman, hombre y mujer. Existe una distancia similar a la que tendríamos entre la palabra rey y reina. Entonces existen esos espacios vectoriales eh, como tienen ciertas propiedades que mantienen la semántica y la cercanía entre los contenidos de los párrafos. Cuando nosotros tenemos esos espacios vectoriales construidos, los subimos a un tipo de base de datos especial que se llama una base de datos vectorial y ahí los almacenamos. Entonces, convertimos todo nuestro cuerpo de documentación de tipologías de vulnerabilidad en una base de datos que ahora es solo numérica. Luego de eso, viene la segunda parte que es que empieza de la misma forma que lo vieron en el demo que nos dio Esther. Entonces, básicamente, la persona tiene su archivo de Excel y lo sube a la plataforma y de ahí se despliegan un conjunto de pasos, pues. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Nosotros empezamos a analizar ese archivo de Excel, separamos las columnas y tenemos un modelo de Machine Learning entrenado que básicamente lo que nos permite es identificar cuáles de esas columnas que están dentro del diseño de seguridad, que puede tener N tipo de información, están relacionadas con amenazas a los sistemas. Entonces analizamos cada una de las columnas, con nuestro modelo podemos determinar cuáles son amenazas y ya nos quedamos con esas columnas que son realmente las relevantes pues, para el proceso que continúa. Esas columnas las pasamos por un preprocesamiento de datos, entonces retiramos caracteres extraños, retiramos, por ejemplo, eh, amenazas que no tengan una cantidad suficiente de caracteres. Entonces, por ejemplo, no sé, una amenaza puede ser hurto. Hurto sí es una amenaza, pero no es una amenaza que me permita hacer una buena correlación con las tipologías que tenemos dentro de Fluid. Entonces, hacemos un preprocesamiento para limpiar las cosas que no son relevantes. Después de eso,
pasamos a un sistema de detección de lenguaje y traducción. Entonces, por eso Esther les decía que en nuestro ejemplo nosotros hicimos nuestro diseño de seguridad en inglés, pero si quisiéramos hacerlo en español también podríamos hacerlo. Aquí es donde ocurre la magia realmente. Entonces, nosotros detectamos el lenguaje como nuestra base de conocimiento. Está escrita en inglés, lo que hacemos es una homologación de lenguajes traduciendo el input de las columnas que teníamos limpias al mismo lenguaje que tenemos en nuestra base de datos, en nuestra base de datos de conocimiento. Entonces lo dejamos todo en inglés y después de eso pasamos a hacer otra vez este mismo proceso de embeddings, pero ahora sobre el input que viene de ese archivo. Entonces, básicamente lo que hacemos es transformar esa información que venía en las columnas en los mismos espacios vectoriales que habíamos utilizado antes para construir nuestra base de datos vectorial. Entonces ya no estamos haciendo comparaciones de texto con texto, sino que ya estamos en espacios numéricos donde podemos hacer comparaciones de distancias y de qué cosas están más cercanas qué cosa está más cercana a la otra. Una vez ya tenemos estos espacios vectoriales construidos, lo que hacemos es traernos la base de datos vectorial que construimos en el paso anterior, como les mencioné, y con los embeddings que acabamos de calcular, empezamos a medir distancias. Empezamos a medir distancias, a ver qué cosas semánticamente de las que vienen en el input que se subió del Excel están cercanas, valga la redundancia y la repetición, semánticamente a las tipologías de vulnerabilidad que nosotros tenemos almacenadas en nuestra base de datos vectorial. Cuando nosotros podemos generar esa cercanía, lo que podemos generar es pares de amenaza que viene del archivo con tipología. Y realmente lo que tenemos son candidatos bueno, entonces yo tengo cierta amenaza, tengo estos candidatos que son cercanos semánticamente, entonces necesitamos definir cuál de todos esos candidatos es el que mejor responde pues a esa amenaza que viene del input. Entonces, lo que hacemos en el siguiente paso es un filtrado de candidatos que se hace por medio de un LLM. Entonces, básicamente lo que hacemos es, nosotros tenemos esta amenaza que detectamos del archivo input. Tenemos 5 candidatos que encontramos que son semánticamente cercanos. Usted, LLM, ayúdeme a razonar y a identificar cuál de todos esos candidatos es el que mejor representa la amenaza que yo estoy tratando de identificar. Y en caso de que no exista que ninguno de estos 5 candidatos sea suficientemente bueno para representar la amenaza que estoy tratando de identificar, devuélvame una respuesta en la que me indique que ninguno de los candidatos es suficiente. Entonces, por cada una de las amenazas detectadas, nosotros hacemos este proceso, calculamos distancias, cercanía, presentamos candidatos, filtramos los candidatos y eso nos permite tener ya una tabla muy limpia que nos lleva al despliegue pues del mapeo, que es lo que ustedes ven en la tabla que les presentó Steph en el demo. Entonces, básicamente lo que podemos ver acá es que utilizamos diversas técnicas para llegar al resultado final. Tenemos modelos de clasificación por Machine Learning, tenemos uso de LLMs para traducción, también para filtrado, pero también utilizamos técnicas como por ejemplo embeddings y mediciones de distancias en espacios vectoriales para generar los candidatos. Entonces es como la cristalización de un cúmulo de herramientas bastante interesantes que nos llevan al resultado que Esther ya les presentó. Muchas gracias, Michael. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Steph y Michael. Vamos a empezar con la tanda de preguntas pues, que tenemos aquí en el chat. La primera pregunta que nos hacen es, ¿qué precio tiene usar esta funcionalidad? Eh, la respuesta a eso es las 3 B, bueno, bonito y barato. En realidad está incluido en todos los 2 planes pagos que nosotros tenemos
y también en caso tal de que alguien esté interesado en utilizarlo y no tenga un plan pago en este momento, nosotros tenemos un free trial que pueden ingresar y probar la funcionalidad. Entonces, básicamente no requiere nada, sino pues tener un diseño de seguridad. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿el único requisito para que funcione es que el archivo esté en formato Excel? Además de eso, hay dos requisitos adicionales. El segundo es que el Excel esté orientado en forma de columnas, y el tercero es que existan amenazas pues, identificadas dentro del archivo que se sube. Cuando se cumplen esas tres, estamos perfectos para trabajar con ese archivo. Listo, muchísimas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas, les agradecemos. Porfa, pone el código QR en la que sigue. Aquí me llegó otra pregunta. En el Design Map, ¿cómo se asigna la severidad y la categoría? Antes de responder, porfa, aquí pueden escanear el código QR para que nos respondan pues la encuesta que tenemos de satisfacción y también recuerden que participan por un Amazon Gift Card de $50. Ya pueden respondernos. Esther, ¿la haces tú o respondo yo? Tú dime. Si quieres tú, pues porque es por la parte de cómo se hace la asignación. Perfecto, entonces básicamente tenemos dos mundos separados. Uno, en un mundo está el diseño de seguridad y en el otro mundo están las vulnerabilidades ya materializadas en el código que nuestra solución de hacking continuo encontró. Entonces, ¿de dónde salen la severidad y la categoría? Salen de las vulnerabilidades que ya encontramos nosotros en nuestro proceso de hacking continuo, y lo que hacemos es en la correlación de las tipologías, de la vulnerabilidad que ya encontramos y de la vulnerabilidad que le asociamos al riesgo que venía del diseño de seguridad, con estos dos puntos de información generamos el puente que nos permite correlacionar estos dos datos. Ahí es importante igual decir que nosotros, pues para cada una de las tipologías que tenemos mapeadas en Criteria, tenemos como una severidad por defecto. Pues cuando fuimos construyendo cada una de las tipologías, pueden ver la severidad que, salvo que nosotros encontremos algo diferente, pues la severidad que tendría la tipología, la tenemos tanto en 3.1 del CBSS como en 4.0. Entonces, como que igual también de ahí pues en caso tal de que no haya un hallazgo al momento, pues podría salir de la documentación. Listo, esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en julio para el Meetup de julio. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.